Con imágenes de la más reciente peña de la pupila afilada el pasado viernes en la Casa de la Amistad empezamos la sesión de hoy. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues de varias cosas, pero sobre todo de cómo los medios públicos cubanos están sometidos por el yugo del Partido Comunista, de cómo los periodistas oficialistas solo responden a la agenda del gobierno que les paga y de que, en contraste, el dinero que ponen en juego, no sé, digamos los noruegos, por poner un ejemplo, pues esos fondos son más puros que el aire de los fiordos. Si un nórdico te financia, no hay intereses políticos ni mediáticos, no hay condicionamientos, no hay agendas. Por eso es que pronto estaremos anunciando un patrocinio de alguna embajada que de seguro quiere que en todos los barrios de Cuba se suba el volumen para que se sepa, una mediante, que ya empezó el programa de la contrapropaganda comunista. Esto es Con Filo, un espacio para mostrar con todos los matices las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Si a Oslo le place, vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. En la CMAP pensamos en todo. El nuevo país enemigo es Noruega. Total, en Oslo nunca se van a enterar. Perdón, doctor, ¿dónde? Oslo. ¿No es la capital de Noruega? Si usted lo dice, una cuestión de límites. No. Pero si no tenemos frontera con Noruega. Los noruegos y nosotros. Los noruegos y nosotros. Es curioso el interés de ese reino europeo por financiar proyectos que discuten sobre política interna cubana. Tan curioso que valdría la pena inquirir ante nuestras instituciones por la legalidad y legitimidad de ese accionar. Claro, no se trata de reducirlo todo al financiamiento, pero de eso hablaremos más adelante. Primero hagamos un pase de lista por algunos sucesos de particular interés para para Cuba. Allá va eso. And it's very cool. Oh my gosh. Isn't that great? Just went up yesterday. Wow. Broma o amenaza. Todavía no sabemos, pero lo cierto es que a Trump no parece desagradarle la idea de un tercer mandato. Y por supuesto, los medios financiados directa o indirectamente por Estados Unidos para la guerra mediática contra Cuba han estallado en protesta. Eso sí es broma. Como mismo hacen los compañeritos de la mafia anticubana en el Congreso, término que ya no solo usamos por acá, sino que hasta ha hecho público una notoria vocera del trumpismo en las redes como Laura Loomer, los medios del ecosistema de propaganda contrarrevolucionaria están muy cómodos con Trump. No les importan las reelecciones inconstitucionales, las deportaciones masivas, las restricciones para viajar a Cuba. Pero el pueblo es otra cosa. Mira, y vamos a hacer lo que dice Eliezer y Otaola. No le manden nada a la familia. No le manden dinero, no le manden nada, que aquello está malo. Llévaselo, coge un avión, un pasaje y llévaselo, porque cuando tú le mandas el dinero, lo que tú haces es que tú lo ayudaste y ya, pero te falta el calor, te falta el jugo que están tomando, te falta el agua que están tomando, te falta todo, el calor de la gente. Ahí se perdió, aquí se perdió ¿cómo se llama eso, chicos? La empatía. El pueblo cubano ese que por la cruenta guerra que sostiene el gobierno estadounidense contra nuestro país resiste sacrificios aquí o ha tenido que buscar oxígeno en otras latitudes, no entiende de esas campañas de asfixia. Lo que deseamos todos los cubanos aquí o en cualquier lugar es articular un proyecto de nación que reconcilie, sí, viejas rencillas que hoy son obsoletas, pero sobre todo que en Cuba exista bienestar y la posibilidad de que las familias puedan verse, visitarse, apoyarse. Y ese debe ser nuestro propósito y a eso nos abocamos cuando nos enfrentamos al bombardeo mediático contra la revolución, a tratar de que se identifique a los verdaderos enemigos del pueblo cubano, esos que han hecho negocio y carrera política apoyando medidas coercitivas y luego criticando al gobierno por su incapacidad para mejorar las condiciones del país. Y solo tenemos 15 minuticos a la semana, pero sí que nos prestan atención. ¿Viste cómo le están cortando el presupuesto a esos que ustedes tanto defienden? Una vez más, el capitalismo demuestra la clase basura que es el comunismo. Mira, nosotros aquí no necesitamos que nadie nos financie nada. Lo anterior es resultado de una microcampaña de Cibercuba muy divertida. Primero publicaron que necesitamos recursos, que estamos cortos de dinero, lo cual hasta cierto punto es verdad, pero no estamos tan mal como para armar un crowdfunding o ir solicitando patrocinio de países europeos o fondos de la NED y la USAID.
Luego, cuando los detractores del programa se alebrestaron con su post, afirmaron rotundamente que los cubanos querían el fin del programa. Es un estilo de ellos, hacer de comentarios en Facebook un referendo con carácter vinculante. Y para rematar, cuando nos pareció muy simpático su titular, no dijeron que nos burlamos de ellos, dijeron que nos burlábamos de todos los cubanos que reclamaron el fin del programa y que teníamos obsesión con Sigue Cuba. Después de 3 titulares seguidos hablando sobre el programa. Es todo muy simpático. Por supuesto, tampoco pasaron por alto una entrevista concedida por el cantautor Israel Rojas al medio contrarrevolucionario La Joven Cuba, que no les gustó porque no dijo lo que ellos querían escuchar. Sorpresa. Yo defiendo que hay un enemigo histórico que tiene una intención, una voluntad y un sistema de leyes que están establecidos para derrocar el sistema social cubano. Tiene establecido por ley la agresión a este país, que realmente hay una guerra de parte de un gobierno agresor contra este país. Eso yo no lo cuestiono. Si usted lo cuestiona, es su derecho a cuestionarlo. Si usted quiere negar esa realidad, es su negocio decir que la tierra es plana. Ah, no, pero la culpa es del gobierno. Bueno, sí, el gobierno, por supuesto, tiene culpa. Tiene una responsabilidad. Claro. Pero vamos a dejarnos, vamos a estar aquí con el pan. Usar una pandemia como una herramienta de guerra en el que apareció además todo el ecosistema de youtuber y todo eso, que lo único que hacían era sembrar odio y división entre cubanos, asesinar reputaciones, hacerle daño primero a los de aquí y terminaron haciéndole daño incluso a los de allá. El medio es el mensaje, dijo Marshall McLuhan, y razón no le faltaba. Pero de La Joven Cuba y su podcast hablaremos luego, porque ahora toca turno para Gabriela Fernández, que estuvo en Venezuela por estos días, invitada por los venezolanos, aclaro, y desde allí se mantuvo en la mira. Voces del Nuevo Mundo, un foro informativo que desde Caracas nos permitirá conectar con periodistas, creadores digitales y voceros de medios alternativos de todo el sur global. Creo que es un foro muy interesante donde hemos tenido muchas visiones sobre lo que está pasando no solo en América Latina sino en el mundo. Un congreso que intenta reunir a revolucionarias y revolucionarios que trabajan la comunicación contrahegemónica, que buscan romper el cerco mediático. De más de 50 países aquí en Caracas en el Teresa Carreño. Esta vez sin persecuciones cinematográficas estuvimos en Voces del Nuevo Mundo en Venezuela. Conversamos sobre los retos de la comunicación de izquierda que son bastante particulares incluso para nosotros, que con Revolución seguimos siendo la contraofensiva a un sistema mundo con más recursos, más medios y una maquinaria propagandística mucho mejor engranada. La prensa o este periodismo que se hace desde la derecha parte desde la concepción del mundo hegemónica de que no se parezca a lo que es aquello, todo lo que no se parezca al capital está mal. Entonces es muy difícil de dar a entender que puede haber otra realidad, que con nosotros con nuestras potencialidades y con nuestras deficiencias podemos ser un país distinto y eso no tiene que ser. Justo sobre eso conversamos en el programa Al Día, que se estuvo grabando en vivo durante el evento. Aunque para medios sin problemas de financiamiento las obviedades puedan ser noticia, no hay que sacar los violines. No vamos a llorar ni a pedir donaciones. El desafío es hacer lo que las grandes plataformas no harán por nosotros. Crear, innovar y rompernos la cabeza para que nuestros espacios no solo existan, sino que destaquen. Porque nuestra realidad, con sus imperfecciones, pero también con su profundidad, debe prevalecer sobre cualquier relato de agenda prefabricada. Nos vemos en la mira. Y le digo más. En este momento pienso en Noruega y me hierve la sangre. Hay una cronología incompleta publicada por Iroel Sánchez que sería muy bueno consultar ahora. Y el intelectual Ernesto Esteberrán en su muro de Facebook también nos aclara pormenores de la trayectoria de La Joven Cuba que no dependen de su actual financiamiento, pero que sí explican un poco por qué pagan los noruegos. Un blog que comenzó como proyecto de jóvenes revolucionarios, pero que fue derivando por influencia de uno de sus fundadores hacia posiciones cada vez más reaccionarias, aunque de corte sutil, menos confrontativo. Un fundador que terminó estudiando en una beca de la Universidad de Columbia en Estados Unidos y que trabajó por un año en el tanque pensante Foreign Relations, de fuertes lazos con los servicios de inteligencia estadounidenses, y se ofreció como voluntario para la campaña presidencial de Biden. Todo muy guiterista de su parte. La Joven Cuba pasó de tener un logo hecho por el héroe Gerardo Hernández a eliminar cualquier referencia sobre socialismo, revolución, cualquier identidad real con el pensamiento de Antonio Guiteras, el fundador de La Joven Cuba verdadera.
En este podcast que hace ahora La Joven Cuba, en una nueva época, con una nueva y joven dirección, quieren volver a la época de oposición light, reformista. Pero como diría el viceministro de Relaciones Exteriores, cualquier oposición a la revolución es contrarrevolución, sea cual fuere su apellido. Y no hablamos de las críticas o los justos reclamos a la gestión gubernamental. Hablamos de ese espacio de disputa del sentido del proyecto revolucionario, de su excepcionalidad histórica, de esa construcción no de un espacio de discusión alternativa, sino de un proyecto que desmonte el socialismo y al que tributan todos los medios financiados, apoyados u orientados por lo que estarían de pláceme si ocurre una restauración capitalista en Cuba. Y es nuestro deber de militantes denunciar eso y combatirlo. Por eso saludamos el gesto de Carlos González Penalba, quien publicó en el blog Cuba Información, luego compartido por Cuba Debate, que hoy está en su cumpleaños 22 por cierto, el artículo La trampa de la equidistancia, como suscitó airadas reacciones por parte de la dirección de La Joven Cuba, que entiende muy normal recibir financiamiento europeo, pero ve muy mal que se publique un europeo en Cuba y nos consta que no me dio remuneración alguna, y hasta incluso comentarios críticos muy paradójicos, como el del periodista uruguayo Fernando Rasberg, pues no nos quedó otro remedio que invitar a Penalba a que nos hablara más sobre el tema. Y aquí está, en exclusiva para Confirma. La pregunta decisiva no es solo qué se dice, sino dónde se dice y para qué tipo de estructura discursiva se está produciendo el contenido. Desde hace más de una década, bajo el paradigma de poder blando, se ha venido construyendo un ecosistema mediático que, en lugar de atacar frontalmente a los proyectos emancipadores y socialistas, buscan disolverlos simbólicamente, colocándolos al mismo nivel que sus adversarios estratégicos. Es la estrategia de la equidistancia y ha sido cuidadosamente financiada a lo largo de los años. Gramsci lo explicó con contundencia. La hegemonía no se impone solo por coerción, sino por consenso fabricado, donde se normaliza la sospecha sobre el Estado y donde se naturaliza la equivalencia entre víctima y verdugo. La crítica sin contexto no es más que una coartada. Fidel lo advirtió con precisión. Estas plataformas no son inofensivas, son instrumentos de guerra política, y no porque digan falsedades en cada frase, sino porque organizan el sentido desde una lógica de rendición simbólica. Y en ese terreno, la batalla no es solo por las ideas, es por los criterios de legitimidad. Por eso, incluso cuando un discurso pudiera parecer razonable, la pregunta sigue siendo política. ¿A qué dispositivo sirve esa razón? ¿Y a quién legitima su enunciación? Porque en esta guerra por las conciencias, decir la verdad ya no es suficiente, hay que decirla desde el lugar justo. El éxito de cualquier proyecto que propicie debate en redes o que hable sobre temas polémicos y espinosos no depende tanto de su calidad, sino como de nuestras lagunas, de los espacios que dejamos vacantes en la esfera pública. Como dijera Esteve Rams, ese atractivo, ese éxito, es fruto de nuestros descalabros, de los pocos espacios que abrimos para la participación política pública. Se nutre de los fallos que tienen nuestras instituciones y organizaciones en la batalla ideológica, de lo poco preparados que estamos para el intercambio de ideas en un espacio hostil como las redes digitales. Nuestros medios, nuestros periodistas que hacen su trabajo con mínimos recursos sin el oro del imperio, muchas veces no tienen la información oportuna para responder a los intereses del pueblo, o no pueden dar cobertura a casos de corrupción, por ejemplo, que incluso se han hecho públicos. Y en el fondo de todo eso, por supuesto, también está el dinero. La crisis por un lado, la escasez, los apagones, la creciente insatisfacción, las frustraciones, las familias que se separan por la emigración, y del otro lado, aquellos que responden a quienes más hacen por profundizar la crisis, aquellos que solo cubren nuestras miserias y errores, pero cobran jugosos salarios. Es una pelea desigual, injusta, pero como diría Martí, es de hombres verdaderos ver de qué lado está el deber y no de qué lado se vive de forma más holgada. Pero de este lado, del deber, el lado correcto, en este, podemos hacerlo mejor, mucho mejor. Síganos en nuestras redes sociales. Este viernes haremos directa con un invitado 100% cubano, para que no se quejen, y seguiremos intercambiando sobre todos estos temas. Por acá, por el vidrio, regresamos el próximo martes justo después de la novela, para celebrar los 4 años de este programa. Se va el tiempo volando. Hasta entonces, manténgase con filo. Chao. Quedaos en Oslo, no salgáis de Oslo, os lo decimos por